El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. Número que siempre está a la espera de que usted haga contacto y pueda conversar con uno de los directivos del patronato y que le pueda dar todas las informaciones que usted requiera. Apóyelos. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra excelente institución para formar jóvenes en alto riesgo, señores. ¡Qué responsabilidad! Y se cumple. Usted debe brindarle también su caridad, ponerla en esas manos salesianas tan responsables y que sirven con tan ancho ánimo al prójimo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, yo vi voy a iniciar el programa con esa. Me llamó la atención, no porque sea, diríamos, raro ver eso en un empresario dominicano que anuncie una inversión importante, porque lo que me llama la atención es cómo esa familia, la familia Bonetti, que viene siendo de esta, diríamos, la primera generación post-Trujillo, gente jóvenes para la época, y que tomaron las riendas de esa empresa familiar, o era mixta, no sé, en esos momentos, pero me refiero mixta con socios como el gobierno, no sé, pero esas cosas no lo sé, no sé las acciones que podían tener y nada de aquello. Pero esa familia se encargó de manejar esa empresa que se llamó La Manicera, se le puso Sociedad Industrial Dominicana y todo eso. Pero siempre liderada por sus dos principales directivos, que son los hermanos Bonetti Guerra. Pero yo viendo ayer, creo que fue ayer que el presidente, o antes de ayer, pero lo reseñó la prensa ayer, y la de hoy también creo que fue ayer, que esa familia con sus socios, que son de los Vitienes, creo también, está el Mercasí, que van a hacer una inversión de 150 millones de dólares, ampliando la empresa o modernizando más las líneas de producción y esas cosas. Que el año pasado invirtieron 1.200 millones de pesos en la empresa. Y repito, esa generación que ya hoy son gente muy madura y lucen muy bien, que conste, es gente que de bajo perfil
pero parece que se mantienen saludables muy bien, y cosa que está muy bien, porque uno ve las personas que están sanas y que lucen sanas porque se ven vigorosas y qué sé yo, y con el ánimo, porque yo muchas veces he dicho que se es viejo cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas. Mantengo ese criterio. Porque ya hay gente, son octogenarios, tengo entendido, esta gente, los Bonetti, son octogenarios. Y cuando usted a esa edad está invirtiendo, usted es un hombre que está joven, porque que tiene ese espíritu de inversión, el espíritu de progreso, el espíritu de que todavía el futuro está ahí todavía, está pendiente de llegar a él. Entonces yo quiero felicitar a esa empresa, porque esos son dos empresarios, repito, muy veteranos y empresarios que siempre han estado ahí al frente de sus negocios y que han sido útiles para el país, porque sus empresas han estado siempre firmes y emplean muchísima gente ahí y dan servicio. Entonces hay que felicitar que ese empresariado dominicano, repito, el de la postdictadura, que son de los buenos ejemplares, esa familia Bonetti, y han mantenido y han ampliado sus negocios. Y es gente que da poco de qué hablar también, porque ha sido gente de bajo perfil, pero muy eficiente con su trabajo. Yo saludo, felicito ese esfuerzo empresarial, porque los empresarios dominicanos, todo el que haga eso, y que traiga inversión extranjera y se asocie y hagan inversiones en el país, porque crean riqueza y crean estímulo para los demás, porque hay gente que cree en el desarrollo del país. Yo creo que eso está muy bien. Y me solidarizo con esa gestión, esa inversión que hace esa empresa para beneficio de ellos como empresarios, muy bien, porque ellos tienen que ganar dinero, pero ganan dinero en el país, que eso es muy importante. Generan riqueza, generan empleo y crean, también tienen un compromiso social importante también, según reseñaban ahí todas las ofertas que le dan a los trabajadores y a la sociedad misma. Mi felicitación a esa inversión, porque es muy, muy oportuna, y más en tiempos como estos. Asumir compromisos de ese tipo, eso dice bien. Así que saludo a esos dos empresarios, que no lo conozco, ni lo he saludado nunca en mi vida, pero ese no es mi plan. El plan mío es el gesto de inversión, de invertir, de creer en el país, porque eso es una garantía para los que vienen atrás, porque ya nosotros vamos de pasada, pero vienen muchos niños, muchos jóvenes que vienen atrás, que necesitan de que el país tenga esas fortalezas, porque no se puede ser mezquino, ni se puede venir aquí a privar en cosas ideológicas. Usted sabe los daños que le hubieran hecho al país. Toda esta gente loca de la izquierda, eso querían ver saltar por los aires todas esas inversiones privadas aquí, los comunistas de este país. Hay que, ¿cómo diría? Yo me acuerdo cuando aquellos eslóganes y toda aquella ideología pidiendo que a los ricos se les sancionara, que a los ricos había que colgarlos, que los oligarcas, que por aquí, que el Central Romana, que los Michini, que toda la oligarquía hay que colgarla en parques públicos. Ese era el mensaje de los comunistas, de esas gente radicales. Pero yo me acuerdo lo que nos decía el decano de nosotros, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, que en paz descanse Héctor Luis Rodríguez Jiménez, el doctor Héctor Luis Rodríguez Jiménez. Jóvenes, nos decía, lo único malo que tiene la oligarquía es uno no ser de la oligarquía. A veces hay mucha gente, señores, que opina por resentimientos y por cuestiones de clase y todo eso, pero señores, hay que reconocerle a la gente que trabaja y que tiene muchos años trabajando
y su honestidad está ahí también, pues usted tiene que reconocer esos méritos, muy válidos, muy merecidos también los elogios que cualquiera haga cuando se hace el trabajo con seriedad, porque hay que también ser serio. No se puede ser un sinvergüenza, un charlatán por ahí, entonces usted crece y después quiere que le colmen de elogios. No. Mis felicitaciones a esos empresarios, con todo el respeto. Bueno, señores, uno comienza a oír cosas que son como absurdas. Yo estoy siguiendo estos casos, que uno los sigue porque son de opinión pública, un problema de los ya encartados en esos casos de Medusa, Coral 5, Coral, el pulpo, el antipulpo, el Caracoles. Pero ¿y dónde está el Caracoles? El Caracoles es el caso de la Cámara de Cuentas, pero eso se está volviendo como un cuento, porque eso no se ha vuelto a hablar más. ¿Y dónde están los miembros de la Cámara de Cuentas? Vieja, la anterior, no vieja, no, la anterior, próximo pasada. Eso se ha quedado ahí como en un limbo. Eso sí es verdad que está en un limbo. Nadie sabe ni de las auditorías que se le hicieron a las obras de Odebrecht. ¿Y qué sabemos de eso? No sabemos nada. Ni de los miembros de esa Cámara de Cuentas. Por fin, ¿qué fue lo que pasó? Pues esa Cámara de Cuentas fue allanada y no hemos tenido más respuesta. No hemos tenido ni pregunta. Hemos tenido de eso. Nadie sabe nada. Aquel presidente de la Cámara de Cuentas tan desafiante parece que se saldrá con la suya, porque hasta ahora, señores, hace 17 meses y aquí no se sabe absolutamente nada de lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas próximo pasado. Pero de todos esos casos, hemos seguido ese caso Medusa, el de Jan Alain. Pero yo estoy pensando que los abogados de Jan Alain, como va ese juicio y como van diríamos, los argumentos que esta gente yo no les voy a llamar abogados torticeros, porque ese no es mi función aquí, pero tengo que decir que son abogados que han ido como incidentando ese caso. Esos abogados, lo primero que estaban como fríos, tranquilos, o mejor dicho, profesionales siguiendo el curso de sus juicios. Pero parece que han incorporado otros abogados que se dan a la tarea de ser así y crear un ambiente como de hostilidad y de revancha ante jueces y fiscales. Y bueno, uno no sabe, y fíjense cómo por dónde van esas cosas. Una juez acusada o no sé, no solamente acusada, sino demandada por 15 millones de pesos. Eso no es un atrevimiento, pero la verdad que es una osadía casi. Pero siguen como esos incidentes, y yo creo que como van esas cosas, hasta los abogados van a resultar condenados, en ese caso de la Medusa. Porque uno no sabe hasta dónde van a llegar esta gente haciendo acusaciones. Ahora es para la Cámara de Diputados que interpelen al fiscal. Bueno, yo no sé. Honestamente, esas cosas me lucen como realmente como absurdas, tal vez dentro de mi propia ignorancia en esa materia. Otro caso que veo uno lo ve como cierta absurdidad en esa posición tan radical. Por ejemplo, Ramón Alburquerque. Pero Ramón está alzado. Ramón Alburquerque se levantó, como dice, se alzó al monte, se ha ido al monte. Porque uno entiende que usted en un partido político, usted tenga disidencia y pueda, no necesariamente tiene que ser un incondicional jurado, ni del presidente que está ni en la presidencia del partido, ni en la presidencia de la República, aunque usted sea militante del partido oficial. Pero yo creo que un militante tiene que respetar con cierta, no voy a decir tampoco que
con sumisión, no es sumisión. Sumiso, de sumiso, no, que no sea sumiso. Pero tampoco usted no puede ser un insumiso que casi se alza en armas, como se dice, contra su propio gobierno y sus propios compañeros, porque está tomando unas posiciones tan radicales que prácticamente luce como una persona que ya no es miembro de ese partido, que no lo votan, porque en política aquí es difícil que comiencen a votar militantes porque hacen declaraciones de ese tipo, y en el PRD siempre fue esa conducta. Por eso ese partido nunca pudo mantener una estabilidad como organización política. Siempre tenía sus disidencias y sus pleitos y sus fraterías, terminaban en esas luchas fratricidas en el PRD. Pero son esas posiciones tan tirantes, esas posiciones tan extremas que toman dirigentes contra sus propios compañeros y dirigentes. No es que uno tenga que inmiscuirse en los asuntos de un partido político, pero nosotros que estamos en la acera de los que opinan sobre esas acciones de los seres humanos políticos y no políticos, le llama la atención que tenga una posición tan dura, tan crítica, severísimamente crítica contra su gobierno y el propio presidente de la República. Y eso yo pienso que el que actúa así en política, como está actuando Ramón Albuquerque, lo único que le espera es ese, ¿cómo se dice?, ese soplo aniquilador del tiempo, que convierte al político a quedarse en una mecedora a sus últimos años. No lo deja parar, ese soplo del tiempo no lo deja parar de una mecedora, terminan sus años ahí sin poder llegar a ningún lado. Porque buscando un espacio político creen que estamos en los tiempos de esas fraterías del PRD, pero esas cosas ya se han ido superando. ¿Por qué? Porque en el PRD Ramón Albuquerque tiene que darse cuenta que ya no está aquel arreglador, aquel líder que arreglaba las cosas, que era José Francisco Peña Gómez, que usted podía pelear con Antonio Guzmán o peleaba con Salvador Jorge Blanco y usted se refugiaba donde Peña. Y bien, pero si usted pelea con Luis Abinader, usted está peleando con todo el PRM y con todo ese partido, porque es que está en el gobierno. Y cuando el partido está en el gobierno, como está ese prácticamente completo, que de los 50 varones debe tener 49. Y yo creo que el único que no está nombrado es Ramón Albuquerque. PRDista de línea, no otros que llegaron de la izquierda o que llegaron ahí por ser amigos de Peña Gómez y qué sé yo. No, pero Ramón es un militante de primera generación, como se dice en ese partido. Pero ya eso no hay ese liderazgo. El liderazgo lo ejerce el que está en la presidencia de la República. Ese es el que ejerce el liderazgo de ese partido. Y ese, en este caso, Luis Abinader. Pero no sé, esa posición de Ramón, yo creo que no va a llegar a ningún lado con esa posición tan crítica, tan rebelde y tan exigente que tiene con un partido que definitivamente nuevo, bisoño, y que el gobierno... Hemos dicho nosotros, el gobierno no es bueno. Puede ser un presidente, el presidente es bueno, pero el gobierno no está luciendo bueno. Por los mismos argumentos que nosotros hemos puesto aquí, que el gobierno anda bifurcado. El presidente como que anda por un lado y muchísimos funcionarios andan por otro lado. Fíjense, ya aparecen voces disidentes dentro del propio partido, del área congresual, que ya piden que se cambie el gabinete. Porque nosotros hemos planteado que, y lo decíamos creo en esta semana, ayer, no sé, el presidente que se prepare porque tiene que movilizar ese gabinete, porque ahí hay mucha gente que no ha dado la prueba. Entonces, si no dan la prueba con 17 meses, un gobierno que además... Señores, yo he dicho lo siguiente, recuerdo esa frase, la repito mejor dicho, la mediocridad se nutre de la rapidez
Y el gobierno ha querido llevar las cosas tan deprisa, principalmente esas reformas, de un Estado que tiene 178 años. Y usted en 17 meses quiere virar el Estado con reformas y hacer de todo, con un equipo de gobierno tan bisoño, tan nuevo, tan inexperto, tan poco experimentado, incluyendo al propio presidente de la República. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo muchas veces he mencionado aquí, hace unos meses que no hablo de eso, pero siempre mencioné ese paralelismo que yo siempre he puesto entre aquellos cantos de la Odisea de Homero, tremendo historiador de la Grecia antigua. Homero escribió la Odisea. Y en la Odisea está ese pasaje difícil que él le cita ahí, ese canto épico de cuando en la mitología griega, repito, en la mitología, Circe le dice a Odiseo, Odiseo, no te metas por ahí, mira, no camine por camina por Escila, pero no te metas por Caribdis, porque ahí, mira, ese monstruo te arranca la cabeza y te va a acabar con todo lo tuyo, y el barco y todo. Es decir, esto se conoce como Escila y Caribdis, ese pasaje que cita Homero en la Odisea. Ese viaje de Ulises, qué sé yo, y que va por el estrecho de Mesina. Estos son dos monstruos marinos creados por la mitología griega, que si usted se mete por Escila, ese le despedaza y le arranca, por lo menos le mata 6 o le mata 14 de la gente que lleva usted ahí en el barco. Pero si pasa por Caribdis, entonces Caribdis se atraga el barco entero y se va todo el mundo, y apenas son pedazos que van de tabla lo que van a salir al agua. Es decir, es cuando usted cae entre la espada y la pared. El gobierno luce que está entre Escila y Caribdis. No sabe por qué. Es que esta situación que se está viviendo, con esta inflación, cómo va, que hay ahora mismo, yo estoy observando, más que la inflación, diríamos, que surge por la misma situación de la economía, que va al paso de la economía, pero no al paso de la especulación, porque aquí hay gente que está especulando en forma brutal.
porque es verdad que tenemos inflación. Pero si te da un paquetito de galletas, usted le aumenta de 15, 20 pesos, se lo ponen a 50 pesos a la gente, eso no es inflación, eso es especulación. Y aquí se está especulando con esto. Aquí hay gente que si una medicina vale 100 pesos, le dice, bueno, mi costo de reposición yo no sé cuánto es, esto va a venir más caro, vamos a venderlo a 200. No, así no puede ser. Entonces, siempre yo planteaba, por lo menos para la parte que yo conozco, que es la parte de la agricultura, que se hicieran estudios de costos para ver cuáles son los beneficios, o dónde está la especulación, o dónde están las pérdidas. Porque es que la gente especula, señores. Aquí hay una especulación extraordinariamente alta que se le está sumando a la inflación. Que todo está caro. Pero están poniendo los precios que le da la gana la gente a los artículos, y más a los artículos de alta demanda. Porque pasan esas cosas también. La especulación se aprovecha de la situación de inflación. Entonces el gobierno se ha ido metiendo en tantas cosas, pero esas cosas le están saliendo ahora y se la están exigiendo. Entonces por eso hablo de la espada y la pared. Por ejemplo, Manuel Fermín habló aquí hace 17 meses. Presidente, tenga cuidado con toda esa promesa que usted está haciendo. Fíjense ya cómo andan estos pueblos. Usted no sabe cuándo, por este problema de inflación, se levanta un pueblo de estos, Navarrete, miren, hubo que militarizar a Navarrete, porque esos son ciudades que están acribilladas por esa revolución lumpen, que he hablado muchas veces de ello aquí. Entonces, cuando en Navarrete salgan y quemen goma y maten a un muchacho allí, entonces ya eso enciende a San Francisco de Macorís y viene y se traslada por Azua y quién sabe más, porque hay una situación que se está empeorando. Y hay también una posición probablemente, no voy a decir que sea desentendida de las autoridades públicas, pero es que la autoridad, usted le señala que la delincuencia es alta y la autoridad dice que no, que baja, que eso es mala percepción de la gente y que está controlado. Viene un cura y dice algo sobre la delincuencia en su barrio, en Cristo Rey, y desautorizan al cura. Pero resulta que la gente, hay barrios donde la gente se queja y dice que no pueden ni siquiera salir a la calle. Entonces, eso es gravísimo. Esas cosas van empeorándose y van a crearle probablemente problemas serios al gobierno. Porque hay una situación muy frágil, este problema de la inflación, no hay duda. El gobierno, por el lado de esas promesas, ha hecho muchísimas ofertas, como señalamos, pero son inatendibles porque no hay ni los recursos ni nada, ni los recursos humanos para atender todo lo que ha ofertado el presidente de la República. Pero ¿qué pasa? Se van sumando cosas, pensiones. Aquí advertimos que el gobierno no podía seguir con esa política de complaciente o autocomplaciente de estar otorgando pensiones privilegiadas a gente que primero no ha trabajado para el gobierno. Bueno, porque un locutor, un periodista, o un comunicador, o un, qué sé yo, una persona conocida, artista, hay que darle una pensión de 100, 70, 80 y 90 mil pesos. ¿Por qué? Porque el presidente quiere estar bien con esa gente y con esos sectores. Eso no está bien. Entonces, esas decisiones gubernamentales van creando un ambiente de resistencia, van creando un ambiente de interrogación al discurso mismo del presidente. Y le hace daño. Fíjense, protesta ya. Ex policías que salen a protestar, ex policías y ex militares principalmente también, porque dicen que sus pensiones no le alcanzan ni para comprar medicinas. Usted sabe lo que usted es un ex mayor de la policía, que se ve que fue honesto siendo mayor de la policía. Un hombre que se le brota en lágrimas, diciendo que con el dinero que él recibe de su pensión no puede comprar ni siquiera los medicamentos. Pero ustedes saben por qué salieron esos policías a la calle, porque vieron que a 100 generales, bueno, le ponen 100 mil pesos a los generales que salieron de la policía. Entonces,
esas cosas también chocan. Pero todas esas pensiones privilegiadas, como yo he puesto aquí a los artistas, 100,000 pesos, 80,000 pesos, un artista que viene y sale haciendo muchísimas payasadas por ahí. Así no se puede. Entonces, el gobierno se ha estado creando una serie de problemas generados por mal manejo. Los trabajadores cañeros también exigen sus pensiones. ¿Por qué exigen pensiones? Porque ellos ven que el gobierno es complaciente o autocomplaciente, pero principalmente complaciente. A los trabajadores cañeros del campo, algunos trabajadores cañeros, y que los dominicanos, dicen estos, los que están en protesta ahora, y a los de oficina le aumentaron sus salarios, se lo llevaron a 15,000 pesos, entonces los cañeros haitianos o los cañeros negros, los pobres, no le han puesto sus pensiones, y el presidente se la ofreció. Pero es que todo el mundo quiere vivir del Estado, todo el mundo quiere una pensión del Estado, y más cuando hay un gobierno, un presidente complaciente. Pero nosotros advertimos lo que era eso desde el principio. Los agrónomos no han salido. Desde luego, el AMPA tiene ya, desde mañana, tiene una calendarización de actividades, porque están en aniversario. El AMPA se va a movilizar, pero tiene casi 800 agrónomos técnicos. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de eso? Pidiendo pensiones, no se le otorgan. Gente que ha trabajado, que sí la merecen porque han trabajado en el gobierno, en el Estado. Tienen años, 25, 30 años trabajando en el Estado. Esos son meritísimos, porque por lo menos le han servido al Estado. Tienen derecho a pedir su pensión. Entonces siguen esas cosas. Esas improvisaciones van enervando a la gente. Lo hemos dicho muchas veces aquí y el gobierno no quiso ser austero con eso. Bien, el virus. El presidente tomó una decisión que todo el mundo sabe ya, y hasta el propio presidente debe estar consciente de eso, que fue precipitada. Y se le hicieron la crítica, y la prueba no es porque haya gente que diga que fue precipitada. Es que la gente no se quita la mascarilla, es que la gente anda con la mascarilla, porque pues no confía en lo que le diga el presidente. La gente, ¿por qué tiene la mascarilla? Bueno, porque todavía aparecen, 400 casos, 3 muertos, como yo decía ayer. Entonces hay 70,000 muertos en una semana en el mundo, y el 83% de la población africana no tiene la primera vacuna. Pero entonces, República Dominicana, el presidente mató la vacunación. ¿Por qué? Porque el presidente quita las restricciones, la gente no fue a vacunarse, ahora se van a perder las vacunas, tenemos que regalarlas. ¿Quién es el culpable de que se pierda la vacuna? Ahora, toda la culpa la va a tener ¿quién? El presidente de la República. ¿Por qué? Porque disminuyó las restricciones, la gente ya no ve las restricciones, ve que hay ya prácticamente un cese del contagio, que la enfermedad está degradada, que ya de pandemia ya la gente habla de endemia, es decir, que ya eso prácticamente no se transmite en la velocidad que estaba. Y entonces, bueno, pues ahí se van a perder las vacunas. Ahora tenemos que regalar las vacunas porque la vacunación la mató el discurso del presidente. Entonces se van sumando tantas cositas y eso no va a terminar bien. Ok, el presidente nos brinda un espacio de positivismo, diríamos, de confianza, va cuando está junto a esas inversiones, como señalábamos ese caso de la Sociedad Industrial Dominicana. El sector privado estuvo por Punta Cana y va y estimula, y el sector privado está estimulado muy bien, y que se estimule. Porque el país no depende solamente del gobierno, no puede depender tiene que haber un gobierno, pero el sector privado tiene un brazo que está activo y muy activo y bien activo. Y uno tiene que saludar esas cosas. Pero el gobierno no puede descansar, su efectividad o su eficacia no puede descansar en los brazos del sector privado nada más. Porque el sector privado aporta y el sector público es el facilitador y también tiene que aportar. Pero se van sumando tantas cosas y de ese gabinete tantos funcionarios que no están dando la prueba. Fíjense cómo es el caso de educación.
el ministro puede ser una persona bien intencionada, no hay duda, y que él sea una persona de extrema confianza del propio presidente, como de hecho lo es. Pero si el hombre no da pie con bola, hay que quitarlo. El amigo es el amigo, pero usted lo mueve, entonces, porque tal vez no da para ese cargo, pero da para otro. Tal vez mejor secretario de Trabajo que secretario de Educación, por poner un ejemplo. O tal vez sale mejor secretario de Interior y Policía, y entonces lo pongo allí, por poner un ejemplo. Usted lo cambia. Porque hay personas que pueden llegar a su grado máximo de incompetencia, como decía Loren Peter en las fórmulas de Peter o el principio de Peter. O sea, estamos viendo que hay dificultades, por ejemplo, con la inflación, que el presidente o el gobierno tienen que luchar con eso, porque está bien, la inflación es un problema importado, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque es un problema importado, porque el petróleo vale 93 y va a subir a $100, y con la guerra de Ucrania puede subir a 130 o 120 dólares. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Esperar que baje el petróleo? No, hay medidas de austeridad, hay medidas de controles, que hay que bajar el consumo, o que, miren, señores, tenemos lamentablemente que dar algunos apagones, o vamos a hacer tal cosa, o vamos a quitar subsidios, o vamos a especializar mejor los subsidios que hay en esto, qué sé yo, por poner ejemplo. Pero, ¿y la producción? Vamos a la pausa y seguimos con el comentario. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Uno sigue con detalle algunas decisiones y algunas consideraciones de funcionarios o de ministerios, principalmente como este caso que yo me quiero referir, el de Agricultura, donde uno observa y tiene que considerarlo como, no como una burla, pero sí son consideraciones que yo considero, que yo las, valga la redundancia, propia de gente sin experiencia, inexperta. Son verdaderas, yo aquí las voy a llamar verdaderas agroarrogancias del ministro de Agricultura, que se ha ganado, y por ende el gobierno en esta misma situación, no voy a decir de desencanto que tenga la gente con el gobierno, sino de que la gente está enervándose por los problemas que se han señalado ya de inflación y esas cosas.
y de falta de atención a las promesas, porque, ok, el presidente estuvo por ahí en Guajimía, bueno, pero es una cañada que eso tiene 30, 40 años, tienen arreglando a Guajimía y no hay forma de terminar a Guajimía. Y la gente con los mismos vicios, los mismos daños. Balaguer comenzó haciéndole edificios. Leonel Fernández hizo edificios. No sé si Danilo Medina, su gobierno hizo edificios. Pero desde Leonel Fernández y Balaguer se están haciendo edificios de apartamentos y la gente viviendo ahí y tirando la basura en la misma cañada. Y el mismo, o sea, el nublado, como se dice, en el mismo lado. Todo el tiempo el mismo nublado. Entonces hay que buscar un préstamo de 50 millones de dólares. Pero el gobierno no dice nada. Pero es un préstamo seguro que debe haber de Canadá o de algún país de estos, que está poniendo 50 o 35 o 45 millones de dólares para arreglarle una cañada a gente que no tiene cultura para vivir al lado de un drenaje, ¿será? Y lo vemos ahí, pero bien. Dice el ministro de Agricultura, yo vi a ese señor en una entrevista que le hicieron y a mí me dio pena, porque como este señor anunciando primero una feria agropecuaria con un sector agropecuario que está en posición muy desvencijada, porque crecimiento de 1.68, eso es muy bajo, el crecimiento, el aporte al PIB del sector agropecuario es pírrico. Este año 2021 fue muy malo. Entonces yo no sé qué es lo que van a exhibir en la feria agropecuaria. Que uno dirá, bueno, es mejor que hagan algunas ferias regionales donde las cosas no están tan mal, pero usted va a Dajabón y lo que hay es una sequía que dicen la gente que le están muriendo los animales. Y muchas zonas del país que han estado sufriendo problemas de plaga, problemas de lluvia, o una falta de lluvia, otro exceso de lluvia, qué sé yo, el mercado inestable. Y una situación que no ha sido buena para el sector agropecuario, aunque haya comida y haya de todo, pero agricultura en 17 meses no ha iniciado un programa. Yo no he visto un programa del Ministerio de Agricultura, ni siquiera de extensión agropecuaria. No hay nada que uno pueda medir algún efecto positivo allí. Ahí lo que hay es una burocracia y como una búsqueda, como se dice en el lenguaje vulgar. Vamos a buscar unos pesos porque eso es lo que hay. Esas son las cosas que le dicen a uno de todos esos permisos y unas decisiones muy personalizadas y una serie de maniobras que se están haciendo en el Ministerio de Agricultura, según se me ha señalado. Este señor, en una rueda de prensa que se hizo ahí para anunciar la apertura de la organización de la Feria Agropecuaria del 2022, señaló que el pueblo no puede esperar que los precios hoy de agricultura sean iguales que precios de 10 años atrás. Pero ¿y quién le ha planteado a este señor que usted tiene que mantener el precio de 10 años atrás? Porque hay cosas que van cambiando. Él sabe que la divisa no tiene el mismo precio, la divisa que tenía 10 años atrás. Porque él tiene que saber que 10 años atrás la divisa tal vez estaba a 38, 39, qué sé yo, a 40 o menos de 40, pero si hoy vale 56, no, las cosas no van a costar igual. Pero es que no hay un buen juicio de razón en estos funcionarios. Entonces este señor se ganó la burla de muchísima gente que lo entrevistaron en las calles, porque él hablaba de que los mercados están súper abastecidos, abarrotados están de comida, pero no se está dando cuenta que las cosas están muy caras también y que la gente está sintiendo el peso del excesivo peso que le está creando el peso. Entonces, cuando usted ve esas agrojactancias o agroarrogancia de los funcionarios, esas cosas van también enervando a la gente, le va haciendo a la gente, se va poniendo a la gente más incómoda. Otros salen con cosas disparatadas. Vamos a sembrar de chivo el país. Pero la gente no cree eso. Porque ¿cómo que van a sembrar de chivo el país? ¿Con qué chivo y dónde? ¿Con qué dinero? ¿Y de dónde que va a salir el dinero? Porque la institución que lo anuncia no tiene capacidad para eso.
sale el director del Instituto Agrario, ese otro, hay 10.000 empleos que vamos a otorgarle cuando termine la presa de Monte Grande. Pero ¿dónde que van a instalar los 10.000 empleos? O parceleros que van a sentar a 10.000. Que ahora hay un proceso de transformación y de reestructuración institucional en el Instituto Agrario Dominicano. Pero el Instituto Agrario, señor, eso está en estado de liquidación, eso está en un liquidacionismo agrario, como hemos dicho, en una verdadera contrarreforma, y todos le están dando el título a Titi Raimundi, el título definitivo, y después que usted le dan el título definitivo, ¿dónde está la complementariedad? ¿Qué es lo que usted va a hacer con esa gente? Ya es un hombre privado, ese es un empresario privado, porque ya no tiene dependencia oficial. Se supone que si usted le da un título definitivo a un parcelero, ya usted lo está independizando, usted no tiene ni siquiera que darle a ese señor el gasoil y a entregarle el gasoil. Todos los proyectos agrarios que tiene la reforma agraria con gasoil subsidiado o energía subsidiada por el gobierno. Pero si usted lo está privatizando prácticamente, usted le está diciendo al tipo, mire, tome ese título y vete a un banco, a una financiera y vea una operación, un negocio con eso. ¿Qué tú lo estás liberando de? O sea, te estás zafando de esa dependencia. Pero cosas de ese tipo. Entonces el sector agropecuario no ha dado la respuesta que se ha dicho y que se esperaba. Se anuncia un plan en San Juan, se nombra inclusive a un director de ese plan, un hombre que yo no entiendo tampoco, porque conozco a Bonilla, que es un productor de banano de Mao, en Valverde, y entonces el hombre aparece ahora como director del plan que se va a instalar en San Juan de la Maguana, pero un plan que usted no sabe lo que es. ¿Qué es lo que se va a hacer? No se anuncia, no se socializa, nadie sabe nada. Entonces el sector agropecuario anda en una incertidumbre, usted no sabe qué es lo que hay ahí. Yo no sé, pero todas esas cosas me hacen ver al gobierno muy frágil. No voy a decir que no tenga sus fortalezas, tiene su fortaleza, la misma personalidad del presidente de la República, eso es una fortaleza, pero luce frágil. El cambio no, en agricultura no se ve el cambio. Pero el tránsito no se ve el cambio, la delincuencia no se ve el cambio. Hay una serie de cosas que la gente está asumiendo eso, y eso es lo que uno oye y le comentan. Pero parece que en el gobierno no hay quien escuche esas cosas o quien se las señale o se las recuerde al propio presidente de la República o al equipo más íntimo o de sentida amistad del presidente de la República. Pasan esas cosas y lamentablemente vamos a seguir viendo eso, y entonces, como decíamos, el nublado va a seguir como en el mismo lado. Delicado eso. Bueno, dos cosas absurdas que también oí en la semana. Dice el señor Alexis Medina, eso sí me llamó la atención a mí. Ayer mirando ese caballero en el tribunal, él señaló con voz muy compungida que él ha sufrido un periodo en la cárcel de prácticamente de tortura. Es decir, ha estado en solitaria 5 meses, creo que fue que dijo él, que ha estado en una cárcel solitaria y que solo lo sacan a tomar el sol 4 o 5 minutos al día. Y realmente esa condición, uno tiene que pensar que eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad, porque si eso es verdad, entonces hay que revisar el sistema carcelario aquí. Porque que eso, yo creo que ni en la era de Trujillo, yo creo que hacían algo tan radical como eso, porque ¿cómo uno va a creer que hoy, en esta democracia que nosotros tenemos y en esta prensa tan crítica y tan abierta, tan descarnada que es con todas esas noticias que nadie la puede ocultar, cómo es posible que un preso, un detenido, por un asunto de corrupción y esas cosas, pueda ser llevado a una condición de preso político de extrema, diríamos, de extremo cuidado por el régimen despótico que tenemos? Es decir,
un hombre que vaya solitaria. La palabra solitaria uno la ve como se veía antes o como era las cárceles aquí. Es una cárcel estrecha como en Cuba. Cuba tiene solitaria porque ahí pasaban, Valladares pasó 25 años preso, el poeta Valladares, 25 años preso estando en verdadera ergástula, porque aquello eran cárceles tal vez de 1 metro por 1 metro y 2 metros de altura y una rendija a veces, ni rendija muchas veces, en cárceles que eran verdaderas, eran furnias o subterráneas, que no veían la luz. Cuando veían la luz se les dañaba la vista a los presos. Pero lo que este señor ha señalado ahí, eso es increíble. Yo creo que doña Miriam Germán tiene que ir a revisar eso. Hay que ir a revisar ese caso, porque si eso es verdad, entonces ese señor hay que sacarlo de ahí, que se vaya a su casa. No, eso no puede ser. Otro absurdo que vi ahí, del propio PLD. El PLD plantea que se haga un nuevo acuerdo para mejorar la educación nacional. Pero y ustedes tienen fuerza moral para decirle a esta sociedad, vamos a organizar un nuevo acuerdo entre los miembros de la sociedad civil, las autoridades nacionales, el grupo sindical, los docentes, el empresariado, etcétera. Vamos a hacer un nuevo acuerdo para fortalecer el sistema educativo. Ustedes. Pero usted sabe la vergüenza que debe darle, porque cuando uno ve, señores, esas declaraciones que hizo el señor Castro Izquierdo, director del INAVI, ahí le hicieron una entrevista a ese señor en el periódico El Día. Director del INAVI revela había set de compras que llegaron al clima. Señores, el que lee esto, eso que declaró Víctor Castro ahí, a quien yo conozco a Víctor Castro y sé que Víctor Castro es un hombre de trabajo. El que lee esto, yo lo subrayé, ahí se ve muchísimas tachaduras que yo he hecho. Saqueado y en una especie de estado de sitio, podría decirse que fue encontrado el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Archivos borrados, oígase bien, figura la base de los archivos digitales de este año borrados, los cuales se recuperaron con el apoyo. Pero bien, me dirán, Fermín, pero es que eso no es solamente del PLD, es verdad. Aquí están las dos administraciones, la del PLD y la anterior del INAVI que había nombrado el señor Luis Abinader. Esto no ha llegado todavía, este caso no le ha llegado a Miriam Germán, a la Procuraduría General de la República, tendrá que llegar porque esto es un saqueo. Ustedes saben lo que he comprado y que zapato número 40 para niños y jóvenes que no alcanzan la edad todavía adulta, para entregarle un zapato número 46. Óigame, pero esas son cosas que eso no están escritas. Comprando materiales inservibles, mochilas deterioradas, todo el material que se ha comprado ahí, la mayoría de los equipos y esas cosas dañadas. Compraron zapatos de dama número 46 para niñas. Oiga eso. Franelas y zapatos para niños de 4 años, cuando la educación pública del ministerio empieza a los 5 años, comentó el funcionario. Usted sabe lo que es zapatos en descomposición. Hallamos 150,000 pares, pantalones, más de 50,000 de una empresa llamada La Ugama, vinculada a los procesos ligados al caso Pulpo. Ustedes están oyendo PLD. Empresa identificada y cuando suplió el encargado de almacén le puso recibida sin verificar la calidad, puntualizó Castro. Externó que tienen alrededor de 30,000 mochilas en igual condición porque cambiaron de colores. Eran beige
y ahora están azules. Más de 20,000 pantalones caqui con más de 4 años allí que no se distribuyeron porque tienen un escudo que no se corresponde. Allá hay 69,000 medias color azul claro que no las dieron a los niños porque cambió la camisa. Ahora son polocher y resulta que tenían que combinar con el pantalón caqui. Detalló el director. Señores, becas en colegios privados, colegios de alto valor, becas otorgadas a hijos de funcionarios, pero eso viene desde el PLD, el mismo partido que está pidiendo que se haga un nuevo pacto. Se hizo ese pacto del 4% y miren para qué fue el 4%. Para organizar bandas de delincuentes y ministros de educación, señores, que hay que ver los escándalos que todavía andan ahí, miren parte de esos escándalos. Y en esas escuelas, esas construcciones, ministros corruptos que organizaron verdaderas mafias para beneficiarse de ese desorden de dinero que se le ha entregado a educación, al Ministerio de Educación. Fíjense que de los 2 ministros que tuvo el PLD, 2 salieron, el PLD de Danilo Medina, salieron a aspirar a la candidatura presidencial. Y otro que nombró Leonel Fernández, también candidato a la presidencia. ¿Y qué era lo que había ahí? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que hay? O mejor dicho, ¿qué es lo que hay en educación? Ese 4%, ese fue el primer acuerdo. Y ahora quieren firmar otro acuerdo como para borrar, para que se diga que ustedes están pendientes de la educación en el PLD. Les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Reflexiones personales dolorosas y un reclamo solitario. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.